Hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de física aquí en ayudengal.com. Este es nuestro octavo video acerca de lo que es el campo eléctrico, nuestro último video acerca de este tema. Así que para eso vamos directo al grano y tenemos un problema de aplicación muy interesante para que lo analicemos. Pero bien, no nos compliquemos la existencia. Me dice el problema: cargas de -2 y 4 microcoulombs se localizan en las esquinas de la base de un triángulo equilátero cuyos lados miden 10 centímetros. Me pregunta ahora, ¿cuáles son la magnitud y la dirección de la intensidad del campo eléctrico en la esquina de arriba? Básicamente toda la hierba que nos acaba de decir el problema la tenemos expresada en este dibujito. Tenemos un triángulo equilátero. ¿Qué quiere decir esto? Que todos sus lados son iguales y que todos sus lados o que todos los ángulos vendrían siendo de 60 grados y que al final todos esos ángulos deben sumar 180. ¿Eso qué quiere decir? Que este ángulo de acá 60, este ángulo de acá arriba 60 y este ángulo de acá también 60. Pero bueno, no nos compliquemos la existencia, eso ya lo sabemos. Un triángulo equilátero, todos sus lados iguales y todos los ángulos de 60. Al final suman 180. Pero bueno, me piden, tengo dos cargas en cada una de las dos esquinas de la base de ese triángulo. La carga 1 que es -2 microcoulombs y la carga 2 que vendría siendo de 4 microcoulombs. Una es negativa y la otra es positiva. Pero ¿qué sucede? Me pide encontrar cuánto valdría el campo eléctrico provocado por esas dos cargas, el campo eléctrico resultante, si colocamos ese punto en la esquina de arriba de ese triángulo equilátero. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo primero que les recomiendo que hagan en este tipo de problemas es que hagan el diagrama de cuerpo libre de los diferentes campos eléctricos con respecto a este punto. Así que vamos a hacer el diagramita con la ayuda de nuestro bendito plano cartesiano. Bien, vamos a eso. Vamos a hacer esto por acá. Vamos a trazar esto. Ok, ahora vamos a ver las interacciones que se dan entre el punto y una carga. El punto y una carga. Veamos este con este, o mejor dicho, la carga 1 y el punto. Recordemos que el punto yo lo considero como una carga positiva, pero en realidad no es una carga. En este caso únicamente la considero así para ver cuál es el signo del punto en el que estamos evaluando el campo eléctrico, o mejor dicho, del campo eléctrico. Ok, negativo y negativo bueno, en este caso negativo y negativo se atraen. ¿Qué quiere decir esto? Que el punto o el campo eléctrico va a tener tendencia a ir hacia acá abajo. Porque si lo podemos ver de esta forma y dibujamos un plano cartesiano encima del punto, vamos a ver que la fuerza o mejor dicho, el campo eléctrico que se provoca por lo que es la carga Q1 y el punto va a ir hacia el tercer cuadrante. Entonces ya de salida, si va hacia el tercer cuadrante, yo sé que como, bueno, esto tiene lado en X, tiene lado en Y. ¿Por qué? Porque ya me están hablando de un angulito. Y si tiene un angulito, yo enseguida caigo en la cuestión de que tiene parte en X y tiene parte en Y. Es un vector. Entonces esto va hacia el tercer cuadrante y su componente en X, que vamos a llamar E1 menos E1X y menos E1Y. Ambas son negativas porque van hacia el tercer cuadrante del plano cartesiano. Pero ahora veamos algo también interesante. El punto con respecto a esta carga positiva. Ambas cargas son positivas, así que, hey, carga positiva, tú me molestas, a mí me molesta tu existencia. Es decir, que se repelen. Entonces, ¿para dónde coge este punto? Este punto coge para acá. Coge para el segundo cuadrante del plano cartesiano, donde la X es negativa y la Y es positiva. Es decir, que en el diagrama de cuerpo libre me va a aparecer algo de la siguiente forma. El campo eléctrico de la carga E2 va a ser E2Y va a ser positivo y la de E2X también va a ser negativo como la de E1X. Ya tenemos esto planteado. Bien, yo pudiera sumar todo lo que son. Yo pudiera sumarlo de forma algebraica, todos estos campos eléctricos de forma algebraica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero antes de eso tenemos que encontrar cuál es el valor del campo eléctrico E2 y el campo eléctrico E1 para después descomponerlos en sus componentes en X y sus componentes en Y. Así que vamos a encontrarlo directamente por acá. Perfecto. Entonces, el campo eléctrico E1 va a ser igual a, recordamos la fórmula, K por Q sobre R al cuadrado, donde R es la distancia de separación que existe entre el campo eléctrico y el punto. En este caso son 10 centímetros, todos los lados del triángulo son iguales, así que no nos preocupamos por eso. Podemos dar la formulita para que nos alcance el espacio que en teoría no debería alcanzar. Entonces la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9, por el valor de la carga, que en este caso me la están expresando en microcoulombs, yo la tengo que pasar a coulombs y me va a quedar 2 por 10
a la menos 6 coulomb. Independientemente de que sea negativa, yo la voy a colocar con el signo positivo. Dentro de la fórmula, la carga sigue siendo negativa. Entre la distancia que existe entre ambas, que está expresada en centímetros, así que yo la paso a metros y me queda 10 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. Entonces esto me da que la carga o el campo eléctrico E1 debe valer, en este caso, E1 es igual a 1.8 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Eso es lo que vale el campo eléctrico E1. Vamos a encontrar ahora cuánto vale el campo eléctrico E2. Perfecto. E2 es igual a, se da el mismo caso, la fórmula, la constante de Coulomb por cuánto vale la carga 2, que en este caso es 4 microcoulombs, es positiva, así que no tengo que hacer ningún cambio de signo para meterla en la fórmula, pero está en microcoulombs, así que tengo que pasarla a coulombs, que me queda 4 por 10 a la menos 6 coulomb entre la distancia que existe entre esta carga y el puntito, que igual son 10 centímetros, expresado en metros, que es 10 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Entonces me queda que el campo eléctrico E2, hago esta pequeña operación que tengo por acá, me da como resultado 3.6 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Perfecto, ya tengo el campo eléctrico E2. ¿Qué voy a hacer ahora? Sumatoria de campos eléctricos en X y sumatoria de campos eléctricos en Y. Vamos a hacerlo por acá. Bien. Sumatoria de campos eléctricos en X. Esto me va a dar el campo eléctrico resultante en X. Perfecto. Esto es una pequeña comparación que yo siempre hago, no le presten atención. Lo único que tengo que hacer aquí es sumar todos los campos eléctricos, tanto en X como en Y. Al final eso me va a dar dos valores, uno en X y otro en Y. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso no son más que las componentes de un vector. ¿Se acuerdan de los vectores escritos en forma cartesiana o de componentes? Bueno, aquí me lo va a dar expresado en forma cartesiana. Ahora yo tengo que pasarlo a la forma polar de ese vector, en la que yo voy a encontrar la magnitud, la dirección y el sentido de ese vector. Perfecto. Así que podemos ir eliminando esto para no guiarnos ni enredarnos. Entonces, X debe ser igual a... Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos a ver todos los campos eléctricos que nosotros pusimos por acá, que están en el eje de las X. Tengo menos E2X y tengo menos E1X. Perfecto. Pero antes de esto tenemos que conocer cómo yo voy a descomponer esas E1X y esas E2X de la siguiente forma. Si quiero sacar el valor de E2X, vendría siendo, a ver, cuánto vale E2, cuánto vale el campo eléctrico E2 por el coseno de 60 grados. Esto se va a aplicar igual para lo que es la E1X. Pero ¿qué pasa si yo quiero sacar el valor de E2Y? E2Y va a ser igual a cuánto vale el campo eléctrico E2 por el seno de 60 grados, que vendría siendo el ángulo que se forma entre la horizontal y el punto en el que está ubicado el campo eléctrico. Siempre tengamos en cuenta que ese ángulo no es el angulito que está por acá arriba, no es el angulito que está por allá en una esquina, no, es el que se forma entre la horizontal y el punto en el que se está evaluando el campo eléctrico. Bueno, en este caso tenemos la suerte para nosotros de que todos los ángulos son iguales, así que independientemente de dónde tomemos el ángulo, el resultado en teoría debe ser el mismo, porque el ángulo es el mismo. Ok, entonces ahora hacemos la sumatoria de los campos eléctricos en X, que tengo por acá menos E2X y menos E1X, ambos son negativos, menos E1X menos E2X. Perfecto, entonces me queda, descomponemos menos E1X, me queda entonces menos E1 por el coseno de 60 grados menos E2. Vamos a acomodar esto por acá. Menos E2 por el coseno de 60 grados. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a reemplazar con los datos que tenemos. Tengo EX, que es igual a... ¿Cuánto vale E1? E1 vale 1.6 por 1.8 por 10 a la 6. Menos 1.8 por 10 a la 6 newton sobre coulomb por el coseno de 60 grados menos, ¿cuánto vale E2? E2 vale 3.6 por 10 a la 6 newton sobre coulomb menos E2, 3.6 por 10 a la 6 newton sobre coulomb por el coseno de 60 grados igualmente. Ok, vamos a hacer estas dos multiplicaciones que tenemos por acá y me debe dar como resultado
ya sumadas y expresadas una por una, EX es igual a menos 2.7 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Ya vendría siendo la multiplicación directa de 1.8 por 10 a la 6 por el coseno de 60, esto siendo negativo, menos 3.6 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb por el coseno de 60. Lo quisimos hacer directo, pero ustedes lo pueden hacer por allá paso por paso si quieren. Recuerden que ambos son negativos y al final, como son negativos, se suman, obviamente con el signo negativo delante. Vamos a hacer ahora esto mismo, pero en Y, para encontrar cuánto valen la fuerza o el campo eléctrico resultante en Y. Vamos a verlo. Y es igual, ahora nos fijamos en el diagramita que hicimos por acá. Tengo dos fuerzas, dos campos eléctricos en Y, E2Y y menos E1Y. Entonces, por convenciones, por facilidades de la vida, yo siempre voy a colocar el negativo, el positivo primero. Entonces me queda E2Y menos E1Y. Hacemos lo mismo que tenemos por acá, reemplazamos con los valores de eso. Me queda entonces que EY es igual a, descomponemos E2Y, me queda entonces E2 por el seno, ahora como estamos en Y se trabaja con seno de 60 grados, menos E1 por el seno de 60 grados igualmente. Ok, me queda entonces que EY, reemplazamos con los datos que tenemos, E2 vale 3.6 por 10 a la 6, 3.6 por 10 a la 6 por el seno de 60 grados, menos, en este caso, E1 que vale 1.8 por 10 a la 6, 1.8 por 10 a la 6 por el seno de 60 grados. Ok, vamos a hacer esta pequeña multiplicación, 3.6 por 10 a la 6 por el seno de 60 menos 1.8 por 10 a la 6 por el seno de 60. Eso ya hago la resta, las dos multiplicaciones, y me debe dar como resultado que el campo eléctrico resultante en Y vendría siendo de 1.56 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Este vendría siendo el campo eléctrico resultante en Y. Ya tengo el de X y ya tengo el de Y. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? El problema fue muy explícito al pedirme lo siguiente: ¿cuáles son la magnitud y la dirección del campo eléctrico? Cuando él me habla de magnitud y dirección de un campo eléctrico, ya inmediatamente yo caigo en cuenta que es un vector. Y esta es la componente en X y la componente en Y del vector. ¿Cómo yo encuentro el módulo de ese vector? Lo veremos después del cambio comercial. No, mentira, no lo veremos después del cambio. Vamos enseguida. Voy a utilizar un teoremita de alguien que lo inventó hace mucho tiempo. Un griego que probablemente nos haya troleado la existencia cuando estábamos comenzando la secundaria. Sí, su nombre es Pitágoras. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar el campo eléctrico resultante entre X y Y. Así que podemos ir bordando esto que tenemos por acá para que nos dé el espacio para poder resolver el problema. Ok, vamos con el problema entonces. El campo eléctrico resultante, esto va a ser un vector, así que lo denotamos con la flechita de los vectores, va a ser igual a la raíz cuadrada de EX al cuadrado más EY al cuadrado. Bueno, EY cuadrado, ahí lo expresamos mal. Vamos a colocarlo bien. EY también elevado al cuadrado. Entonces me queda que el campo eléctrico resultante, reemplazando con los datos que tenemos, es 2.7, bueno, menos 2.7 por 10 a la 6 al cuadrado más 1.56 por 10 a la 6 al cuadrado. Entonces elevamos 2.7 por 10 a la 6 al cuadrado y el resultado de eso lo sumamos a 1.56 por 10 a la 6 también elevado al cuadrado. A eso le vamos a sacar la raíz cuadrada y me debe dar que el campo eléctrico resultante tiene un valor de 3.12 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Pero ahora, no está todavía completa la respuesta, no canten victoria aún. ¿Por qué? Porque el problema me estaba hablando de dirección, ya tengo magnitud y dirección.
ya tengo la magnitud, que vendría siendo el módulo del vector. Porque esto está expresado en forma polar. En forma polar yo tengo tres cosas. Tengo magnitud, dirección y sentido. Pero el problema únicamente me está preguntando la magnitud y la dirección. ¿Cuál es esa dirección? El bendito ángulo que se forma producto de este vector. Entonces, ¿cómo yo encuentro ese ángulo? ¿De qué forma? ¿Qué clase de magia negra voy a hacer para encontrarlo? Pues fácil. Fíjense que yo tengo los valores en X y tengo los valores en Y. Si yo tengo X y Y, yo puedo encontrar ese ángulo a través de una función trigonométrica que probablemente también estemos cansados de usarla, que vendría siendo la tangente inversa. Entonces, el ángulo es igual a la tangente inversa de lo que vale Y, 1.56 por, vamos a ponerlo bien, ya no quiero ponerlo bien, 1.56 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb, entre lo que vale X, que es menos 2.7 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb. Perfecto. Este newton sobre Coulomb se simplifica, también se simplifica. Hago esta pequeña operación y me da que el ángulo vendría siendo, en este caso, de menos 30 grados. Pero ¿qué sucede? ¿Qué quiere decirme a mí esos menos 30 grados? Pues fácil, vamos a dibujar un plano cartesiano por acá. Plano cartesianito, el ángulo de menos 30 vendría saliendo de acá. Marca como por acá. Perfecto. Bien, aquí vendría siendo menos 30 grados. Aproximadamente por ahí, no quiere decir que ahí sea. Pero ¿qué sucede? Ese no es el verdadero ángulo de este vector. ¿Cómo yo encuentro el verdadero ángulo? De la siguiente forma. Ok, yo veo que aquí la X es negativa y la Y es positiva. ¿Dónde ocurre eso? ¿En qué cuadrante del plano cartesiano la X es negativa y la Y es positiva? Vamos a evaluar de nuevo lo que probablemente hayamos visto hace mucho tiempo. En el primer cuadrante, X y Y son positivas. En el segundo cuadrante, X es negativa y Y es positiva. En el tercer cuadrante, ambas son negativas. Y en el cuarto cuadrante, tengo X positiva y Y negativa. Entonces, ¿dónde la X es negativa y la Y es positiva? En el segundo cuadrante. ¿Y cómo yo voy a encontrar el ángulo relacionado de menos 30 grados en el segundo cuadrante? Pues fácil, le sumo 180 más 180 y eso me va a dar un ángulo de 150 grados, que es el verdadero ángulo que le pertenece a este vector que tenemos por acá. Entonces ahora sí podemos expresar el vector, o mejor dicho, el campo eléctrico resultante que se generó a partir de este triangulito muy especial que tenemos por acá. Entonces me dice que el campo eléctrico resultante es igual al módulo del vector, o sea 3.12 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb, coma, la dirección, que en este caso es el ángulo, 150 grados. Así que con esto les puedo decir que hemos llegado al fin del video de hoy. Recuerden, si quedaron con cualquier duda, con cualquier comentario, con cualquier sugerencia, déjenlo por aquí abajo, sí, por aquí abajo en los comentarios de este video, o en nuestra página web ayudinga.com. También les queremos dejar nuestras redes sociales por si nos quieren seguir en Twitter, @ayudinga, y si nos quieren dar like en Facebook, facebook.com/ayudinga. Así que bueno, saludos y nos vemos en el próximo video, si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima, saludos.